Aquí hay autofecundación, fíjense. El individuo A se autofecunda para dar origen al individuo B. El individuo B se autofecunda para dar origen al individuo C. El individuo C se autofecunda para dar origen al individuo D. El individuo D tiene descendientes a E, a G y a F. Y después, los descendientes de D, que son G y F, fíjense que aquí hay un cruzamiento progenitor-progenie con G, y después G con F dan origen a un individuo X. Esta es como la genealogía muy extraña. ¿Cómo calculo aquí? Primero hay que calcular cerrando generaciones. Se fijan que aquí se llega a una generación. Entonces voy a calcular primero el coeficiente consanguinidad de B. Después voy a calcular el de C, después el de D, y de ahí hacia abajo voy a usar ese conocimiento para hacer mi cálculo en esta genealogía. Entonces, si un individuo se autofecunda, es ancestro común, es madre y padre a la vez. Por lo tanto, ¿cuántas generaciones voy a tener de la madre A al ancestro común A? 0, 1, 2, 3, 4. 0. 0. ¿Cuántas generaciones voy a tener ahora del padre A al ancestro común A? 0, más el ancestro común, que va a ser 1. Entonces voy a tener esto, ¿se fijan? Un medio elevado a 0, 0, porque son las generaciones al ancestro común de cada progenitor, más 1, que sería solo el ancestro. En este caso A no tiene consanguinidad, por lo tanto va a ser 1 más 0, la multiplicación va a estar multiplicada por 1, o sea, va a ser un medio. Un medio es el grado máximo de consanguinidad que se puede obtener en un cruzamiento. Cuando un individuo se autofecunda, todas las plantas que se autofecundan, sus descendientes producto de la autofecundación, si no había consanguinidad antes, van a tener un medio consanguinidad. Pero ya sabemos que B es consanguíneo y tiene 0,5. Así que ahora, cuando calculo la consanguinidad de C, voy a usar lo mismo. Va a ser un medio elevado a 0, 0 más 1, pero ahora fíjense, C, su progenitor era B, su ancestro común era B y tenía consanguinidad, tenía 0,5, tenía eso que está ahí. Por lo tanto, tengo que sumar ese 0,5. Así que esto va a ser un medio más 1.05. O sea, un medio, la mitad de 1.5 es 0.75. Se fijan, van a ser 3/4. Luego, si quiero calcular D, aplicando esto mismo, ¿cómo sería la fórmula del coeficiente consanguinidad de D? ¿Cuánto me daría? Un medio multiplicado por ¿qué? Claro, 0,75, ¿no? Sería 1 más al final. 0.75. Más eso, sí. O sea, sería así, ¿se fijan? Ahí. O sea, serían en este caso 7/8. O sea, 0.875. Fíjense que con 3 generaciones de consanguinidad, ya llegué a un 87,5% de genes idénticos por descendencia. O sea, cuando hay líneas altamente endogámicas, uno puede generar, y de hecho se usan en genética de plantas muchos, generar líneas altamente consanguíneas, que son homocigotas casi a lo largo de todo el genoma. Con 10 generaciones se logra obtener eso. Bien, ahora me están preguntando el coeficiente consanguinidad del individuo X. Entonces, el individuo X tiene 2 vías de transmisión para el ancestro común. Tiene un solo ancestro común, ¿se fijan? Su ancestro común es D, pero tiene 2 vías de transmisión. Una es esta, la externa, que es de GEDF. Entonces, de nuevo hacemos nuestra tablita, ancestro D, su vía, dijimos, era GEDF, esa que está ahí, y podemos contar aquí, no es necesario que apliquemos esa fórmula, contemos acá, 1, 2, 3, 4, va a ser un medio, ahí si lo quieren desglosado, elevado a 4. Me preguntan si este ancestro común tenía consanguinidad, ¿tenía o no tenía?
¿D tiene consanguinidad? Sí tiene, se fijan, ahí está. O sea, esto va a ser multiplicado por 1 más 7 octavos. O sea, va a tener 8 octavos más 7 octavos. Y ese es mi aporte, 15,128. ¿Ya? Si ustedes hacen la multiplicación, eso va a ser lo que está aportando la vía D. Pero también tiene la vía interna, que es esta de acá, por G. Y esa vía interna, el cálculo es menos, es una vía más corta, tiene GDF, ¿cierto? GDF, o sea, es un medio elevado a 1, 2 y 3, un medio elevado a 3, pero este individuo sigue teniendo 7 octavos de consanguinidad, así que tengo que sumarlo. Hacen el álgebra, en este caso las fracciones correspondientes a la suma de fracciones, y les va, o la multiplicación de fracciones, y le va a dar 15,64. O sea, 15,64 son 30,128, ¿no? Así que 30,128 más 15,128, el coeficiente de consanguinidad de X va a ser 45,128 avos. Y eso es bastante grande, es un 0,35. Ya. Si yo quisiera decir cuál es el parentesco entre estos dos, ¿quién me lo da? Solo tienen que hacer una pequeña multiplicación para decirme cuál es el parentesco entre F y G. Va a ser 2 por f de x, o sea, 2 por 45 va a ser 90, 128, o al revés, perdón, 45 por 50, por 64, 45 dividido por 64, y eso va a ser punto 3515 multiplicado por 2, o sea, va a ser punto 7. Fíjense, el parentesco es más grande que si fueran entre estos dos por la consanguinidad acumulada, aquí por la autofecundación. El parentesco entre estos individuos que son hermanos, medios hermanos, va a ser más alto que si fueran hermanos completos. El parentesco de hermanos completos sin consanguinidad en la familia es de 0,5. Estos tienen 0,7. De estos dos individuos, de G y F, ¿hay alguno consanguíneo? Ambos serían consanguíneos, ¿no? Mire, ¿cuántas vías llevan? ¿Hay algún progenitor que pase por 2 flechas a F sus genes? No. ¿Y a G? Que ¿Hay sí. algún? A G sí. O sea, se fijan, aquí hay un circuito. Entonces, Entonces, cuando diga consanguíneo, tengo que ver dos flechas siempre. claro, tienen que llevar 2 flechas de un ancestro común. Por Ya, ejemplo, ya, aquí o aquí. ya. Aquí también hay 2 flechas, ¿se fijan? Aquí también hay 2 flechas. Aquí también hay 2 flechas. Ya. Entonces, G es consanguíneo, o sea que el RXY, que ya conocimos de antes, no es igual al AXY. Calculémoslo. ¿Cuál es la consanguinidad de este individuo? La consanguinidad de G. Ya está fácil de calcular, fue el primero que calculamos. Primero es un medio, ¿cierto? Siempre va un medio. Hay un solo ancestro común que es D, ancestro común de G solo es D. Un medio. ¿Cuál es su vía de transmisión? Elevado a 2. Elevado a 2, ¿cierto? Porque es del progenitor a su ancestro común, es una generación, del otro progenitor al ancestro común que es el mismo, es 0 más 1, o sea, un medio elevado a 2, pero, fíjense que D tenía consanguinidad. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, multiplicado con 1 más 7 octavos, que es la consanguinidad de D. Por lo tanto, esto no es chico, es 1532, o sea, 0,40, casi 0,47. Entonces, si ustedes quieren calcular, tienen que calcular el RFG, en este caso, va a ser el AXY, que está arriba, dividido por 1,1532 multiplicado por 1 más 0, que es el otro progenitor que no tenía consanguinidad.
Fíjense, esa división, y eso me da 0.5801. Se fijan, es más bajo. Siempre el R es más bajo que el A. El RXY que el AXY. Esto era 0.7, esto es 0.58. Bien. Aquí terminamos. Practiquen esto. Esto está, bueno, yo voy a subir también esta grabación, pero esto va a quedar grabado, y hay varios ejercicios de estos arriba en la página de los blogs, así que se los voy a subir. No sé si subí ya las grabaciones o no, pero se los voy a subir a los blogs. Así que para que lo revisen. Pero practíquenlo, practíquenlo. Y pueden buscar en cualquier parte, incluso en internet, pueden buscar genealogía y calcular. O si les gusta la historia antigua, de los dioses griegos, cualquier serie donde haya consanguinidad, pueden hacer la genealogía y tratar de distinguir la consanguinidad que hay ahí. ¿Alguna duda para que terminemos? Yo, profe, tengo una, pero no es como de números, sino que es como cómo yo puedo, por ejemplo, lograr hacer una autofecundación en plantas. Pero normalmente, bueno, eso los puedes ver, tienes que tomar el curso hay un curso de mejoramiento de plantas del profesor Pertusé, pero si tú quieres asegurarte de autofecundarle, bueno, depende del tipo de planta. Si son de fertilización cruzada, tú con un pincel tomas polen y haces la fecundación ahí mismo en la misma flor. O puedes encerrarla por último para que no llegue polen de otro lado y hacer la autofecundación, ¿ya? Normalmente cuando se hacen cruzamientos, por ejemplo, yo no soy experto en esto, pero por ejemplo, cuando se hacen cruzamientos para evitar la fertilización, la autofecundación, se emasculan las plantas y se transportan polen de plantas distintas, ¿ya? De hecho, hay harta gente, toma el curso con el profesor Pertusé, hay harta gente que trabaja en muchas empresas estas que hacen semillas, haciendo las fecundaciones, haciendo ese tipo de trabajo. Es un buen trabajo de verano si lo quieren practicar. Ese, profe. ¿Alguna pregunta más?